Listo, muchachos, ya está grabando la sesión. Vamos a, ahora vamos a compartir. Confírmenme si ven lo que estamos compartiendo. Sí se ve, sí se ve. Perfecto, gracias. Muy bien. Ay, el volumen está recontra alto. Vamos a tener que bajar porque si no me va a volver sordo. Y ahora sí, muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿ya? Los chicos todavía van teniendo 15 minutos para que se vayan acoplando. Muy bien, señores. Entonces, continuando con los temas del curso de historia, el día de hoy tenemos que desarrollar el tema denominado formativo. ¿Ya? Bueno, este, este periodo llamado formativo es la continuación del último periodo que vimos la clase anterior cuando analizamos lo que es el tema de historia del Perú. ¿Ok? O sea, que el periodo formativo es el periodo posterior al denominado arcaico superior. ¿Ya? La última sesión en la cual analizamos estos periodos de la historia del Perú, habíamos indicado que el primer tema de la historia del Perú eran pues, ¿no? los primeros pobladores, ¿no? O sea, los inicios del poblamiento del territorio peruano, ¿no? Y ese periodo de inicios del poblamiento del territorio peruano inicia justamente con el llamado lítico, ¿no? ¿Ok? Y luego viene el periodo denominado arcaico, ¿no? Que a su vez este periodo denominado arcaico se dividía pues en dos etapas, ¿no? El arcaico inferior y el arcaico superior, ¿ya? Así que a grandes rasgos para poder hilar los temas, el periodo lítico fue el periodo de cazadores y recolectores, ¿no? ¿Ok? Fue el periodo que coincidía con el denominado paleolítico superior. El paleolítico superior peruano viene a ser el periodo lítico. En ese periodo nuestra economía era de subsistencia, ¿no? Basado en la caza-recolección y la pesca. Y principalmente en el periodo lítico se va a dar el tránsito del clima del Pleistoceno al Holoceno, ¿no? Vamos a encontrar algunas evidencias, por ejemplo, el hombre de Guitarrero fase 1, que hasta la actualidad es considerado el poblador más antiguo del Perú, ¿no? El hombre de Guitarrero. Recuerdan que Guitarrero era una cueva que se ubicaba en el departamento de Ancash, ¿no? Piquimachay también era otro lugar en donde había evidencia de poblamiento, ¿no? En Ayacucho, ¿no? Piquimachay fase 1. Y después ya, bueno, vimos también como el hombre de Chivateros acá en la costa, ¿no? Acá en Lima, el hombre de Chivateros en la desembocadura del río Chillón. Vimos al hombre de Toquepala, primeras evidencias mágico-religiosas, pinturas rupestres. Al hombre de Paijá, primeros restos fósiles y cazador especializado. ¿Ok? Vimos al hombre de la Uricocha, enterramientos rituales. Ese es el llamado periodo lítico, el inicio del poblamiento del territorio peruano, ¿no? Luego continúa el arcaico, ¿no? Recuerden que en el periodo arcaico, una de las cosas más importantes que yo les mencioné que hay que recordar es que el arcaico significa un periodo de cambio del estilo de vida, ¿no? En el arcaico el hombre va a pasar a ser, pues, agricultor y, ¿cómo se llama? Ganadero, ¿no? O pastor, ¿no? Ahora, este cambio de vida se da principalmente, ¿por qué? Bueno, porque el hombre fue desarrollando una cultura cada vez mucho más compleja, ¿no? El hombre en su lucha por la supervivencia fue entendiendo muchas cosas, como el ciclo vital de las plantas, el ciclo reproductivo de los animales, y eso se debió principalmente gracias a la observación de los ciclos naturales de los seres vivos, ¿no? Y justamente en el periodo arcaico, el hombre va a aprender a eso, pues, ¿no? A llevar a cabo ese tipo de actividades, ¿no? Los cultivos y las domesticaciones de animales, ¿no? Por eso es que el arcaico, ¿se acuerdan que yo les dije que se dividía en dos, ¿no? El arcaico inferior, que es el periodo de, digamos que de tránsito, de ser cazador a ser agricultor. Este periodo de ser cazador a ser agricultor, ya hay una etapa de tránsito, que es justamente el arcaico inferior. El arcaico inferior viene a ser nuestro mesolítico peruano. Allí desarrollamos la horticultura y comenzamos a domesticar animales, ¿no? En el arcaico inferior, ¿no? Por ejemplo, allí vimos nosotros que también se desarrollaron otras actividades como la cestería, ¿no? La pesca con red. Se desarrollaron los primeros instrumentos musicales en el arcaico inferior, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a encontrar, ¿no? Al hombre de Nanchoc, la evidencia más antigua de primeros cultivos en el Perú, ¿no?
frijol, payar y sobre todo esa calabacita llamado el zapallo loche, ¿no? Zapallito loche, que era justamente lo que el hombre de Nanchón pues cultivaba, ¿no? Ok. Luego vamos a tener, por ejemplo, al hombre de Santo Domingo, ¿no? Que ya elabora cestería, ¿no? La cestería viene a ser el entrelazado de fibras vegetales que le permitió la elaboración de bolsas y redes, ¿no? Luego vamos a encontrar muchas cosas allí en el arcaico inferior. El hombre de Pelarmachay comienza a domesticar auquénidos. El hombre de Piquimachay, fase 2, comienza a domesticar el cuy. El hombre de Chilca comienza a domesticar el perro, ¿no? Entonces, el arcaico inferior viene a ser una época de tránsito entre una economía de subsistencia a una economía productiva. El arcaico inferior es la época de tránsito entre una economía de cazadores y recolectores a una economía de agricultores y pastores, ¿no? Y luego, cuando ya vamos a la etapa final del arcaico, el arcaico superior, ahí vamos a ver, pues, ¿no? Que esas nuevas actividades que habían aprendido se van a convertir en sus principales actividades, ¿no? O sea, la horticultura va a dar paso a la agricultura y las primeras domesticaciones darán paso a la ganadería, con lo cual los hombres, ¿no? Peruanos, las comunidades peruanas, ya en el arcaico superior se vuelven sedentarios, ¿no? Y comienzan también a construir centros ceremoniales, aparece la primera ciudad, ¿no? El arcaico superior es una época muy importante, ¿ya? Justamente los rasgos o los logros que se van a desarrollar en el arcaico superior van a consolidarse acá, en el periodo formativo. O sea, eso es lo que yo quiero que por favor ustedes entiendan, ¿ya? Benito, deja eso. El gato se comió la jamonada. Benito, disculpen un ratito. Uy, ven acá. Pide, no comas. Toma, ven, ven, ven. Ya, eso. Ya, disculpen, che, qué vergüenza, ha quedado grabado. El gato ha entrado y mi gatito ha entrado y se ha comido la jamonada de mi papá. Bueno, ya. A ver, entonces continuamos con lo que yo les estaba mencionando, era que el periodo formativo es un periodo muy importante, ¿no? Porque aquí, en el periodo formativo, todos los logros que se desarrollaron en el arcaico superior se van a consolidar, ¿ya? Una de las cosas importantes también para entender nosotros qué es el periodo formativo, es que el periodo formativo tiene sus elementos, tiene sus características y tiene sus rasgos culturales que lo van a diferenciar del arcaico. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, uno de los rasgos interesantes del periodo formativo, ¿ya? Es que en el periodo formativo comienza a elaborarse la cerámica. ¿Ya? Eso también ustedes lo tienen que tener bien presente. En el periodo formativo se inicia la producción alfarera o la elaboración de cerámica en el Perú prehispánico. ¿Ya? ¿No es algo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien perdió su micro? ¿Alguna pregunta? No, no, ya, escuchen. Este es un rasgo característico del periodo formativo. Cuando te hablan del periodo formativo, inmediatamente a tu cabeza tiene que venirse la idea de cerámica, de producción de cerámica. ¿Ok? Y esta cerámica, pues, va a ser un elemento distintivo de las llamadas altas culturas, ¿no? Ahora, el Perú tiene, digamos que, un desarrollo distinto a lo que sucedió en el resto del mundo. En el resto del mundo, la cerámica, las primeras ciudades, la sedentarización y la agricultura aparecieron juntos. ¿Okay? Cuando nosotros estudiamos historia universal, en la prehistoria, vamos a ver que todos esos elementos, cerámica, primeras ciudades, no sé, sedentarismo, agricultura, ganadería, se van a desarrollar en un periodo denominado neolítico. Sin embargo, acá en el Perú sucedió algo que es distintivo, que es característico de nuestra cultura, de nuestro desarrollo cultural, ¿no? ¿Cuál va a ser? Que nosotros primero aprendimos la agricultura, construimos ciudades, centros ceremoniales, construimos un estado incipiente y después comenzamos recién a elaborar cerámica. ¿Eso qué quiere decir? Que en el Perú la elaboración de cerámica será posterior al desarrollo de la agricultura, la ganadería y las primeras organizaciones estatales. ¿Ya? En el resto del mundo es diferente. En el resto del mundo la cerámica surgió junto con la agricultura y la ganadería en el periodo neolítico. Bueno,
Entonces, esa es la idea que a ti se te tiene que venir a la cabeza inmediatamente cuando alguien te diga qué es el formativo. El formativo es el periodo de la historia del Perú prehispánico donde comienza a elaborarse la cerámica. Y también se define de otra manera. El periodo formativo es el periodo, ¿ya?, de inicio de las altas culturas del Perú prehispánico. ¿Okay? El periodo formativo es el periodo de inicio de las altas culturas del Perú prehispánico, ¿no? Entonces hay varias formas de conceptualizar, ¿me entiendes?, lo que es el formativo, de definir lo que es el formativo. Una vez más, ya lo voy a mencionar para que ustedes lo tengan bien claro. El periodo formativo es el periodo posterior al arcaico superior, donde se van a consolidar todos los logros culturales del arcaico superior. El periodo formativo es el periodo de la historia del Perú prehispánico, donde se inicia la producción de cerámica y donde arrancan las altas culturas. ¿Ok? Excelente, muy bien. Entonces, ese sería, pues, ¿no?, digamos que algunas precisiones que nosotros tenemos que ver para comenzar a desarrollar esto del periodo formativo andino. ¿Ya? Muy bien. Pero antes, ¿ya?, de arrancar, pues, con las características del periodo formativo, tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante. Desde que iniciamos los temas de historia, siempre hemos hablado de lo que es el Perú prehispánico. Entonces, primero tenemos que definir también qué cosa es el Perú prehispánico. Bueno, el Perú prehispánico viene a ser aquel periodo de nuestra historia que se inicia aproximadamente en el 13.000 a.C., ya con la llegada de los primeros grupos humanos al territorio peruano, y va a concluir en el año de 1532 a 33 aproximadamente, cuando Francisco Pizarro, jefe de las huestes españolas, conquista el Tahuantinsuyo y el territorio peruano pasará a ser dependiente del reino español, por lo que viene subsiguientemente sería la época, pues, de la colonia, ¿no? Entonces, el periodo prehispánico viene a ser nuestra etapa de desarrollo autónomo. O sea, quiere decir que durante este periodo, llamado Perú prehispánico, las culturas, las civilizaciones que se van a desarrollar aquí, lo van a hacer de manera libre, sin tener ningún poder exterior, digamos, que les vaya a influenciar política, económica, social, cultural y religiosamente. Entonces, nuestro Perú prehispánico viene a ser nuestra etapa de autonomía, de libre desarrollo, ¿ya? Y bueno, obviamente eso va a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque luego va a llegar, pues, ¿no?, van a llegar las huestes españolas, ¿ok? Este gato es la muerte. Come y se va. Benito, ya, quédate ahí a descansar. El gato es la muerte. Bueno, este, ahora, justamente para entender lo que es el Perú prehispánico, han habido dos arqueólogos, uno es norteamericano, John Rowe, y el otro es peruano, Lumbreras, Guillermo Lumbreras, ¿ya? Que lo tenemos aquí en este PowerPoint, ¿ok? Ellos dos van a desarrollar las cronologías o periodificación. ¿Qué es la periodificación? ¿Qué es una periodificación? Una periodificación es una división en etapas, ¿ok? Una división de un periodo largo de tiempo, lo vamos a dividir en etapas para poder entenderlo y para poder estudiarlo. Eso es periodificar, dividir un periodo largo de tiempo en etapas para poder estudiarlo correctamente. Y obviamente cada periodo, cada etapa en la cual vamos a dividir este tiempo largo, tiene que tener sus determinadas características. ¿Entiendes? O sea, se va a organizar de tal manera que se pueda estudiar y que se pueda entender la secuencia en la cual suceden los acontecimientos, ¿no? ¿Ok? Entonces nosotros, por ejemplo, acá tenemos a nuestro querido John Rowe, que nos dividió nuestro Perú prehispánico en las siguientes etapas. Se lo voy a mencionar así de manera sucinta, de manera breve, ¿ya? Porque, bueno, tenemos lamentablemente 1 hora y media, ¿no? Entonces acá hay que avanzar, correr un poquito, ¿no? Tenemos que para John Rowe, la historia del Perú se inicia con el periodo precerámico. Esta palabra precerámico significa antes de la cerámica, ¿ya? Antes de la cerámica. O sea, este periodo precerámico correspondería a lo que nosotros llamamos lítico y arcaico, ¿ya? Luego vendría el periodo inicial, o sea, cuando en el Perú se comienza a producir la cerámica. Las primeras cerámicas eran muy básicas, muy, digamos que rudimentarias, muy sencillas, ¿no? A eso él le va a llamar periodo inicial, que correspondería al formativo inicial también, ¿ya? Y luego viene el horizonte temprano. Según John Rowe, este horizonte deja que durante un periodo de tiempo en el mundo andino existió una cultura predominante.
Todo horizonte, según el concepto de John Rowe, es un periodo de unidad cultural, ¿ya? Y acá es lo más importante recalcar que para John Rowe, ¿cómo defino un horizonte? Un horizonte lo defino en base a la cerámica. Si durante ese periodo de tiempo existió un solo estilo de cerámica, quiere decir que en ese periodo de tiempo existió una sola cultura en el Perú, o una cultura predominante, ¿me entiendes? Un estado grande que abarcó un extenso territorio. Entonces, cuando nosotros hablamos de horizonte, estamos hablando de un periodo de tiempo en donde en el Perú prehispánico existió una sola cultura predominante. ¿Ok? Hay formas también un poquito más complejas de definir eso de lo que es un horizonte, ¿no? Pero para nosotros lo entendemos de esa manera, ¿ya? Si se te pregunta, oye, ¿qué es un horizonte? Ah, ya, el horizonte, según John Rowe, es un periodo de unidad cultural, en donde existió una cultura predominante. Esas culturas predominantes serán denominadas culturas panandinas, ¿ok? ¿Por qué cultura panandina? Porque digamos que durante ese periodo esta cultura abarcó gran parte de lo que es el actual Perú. Y como el Perú es el mundo andino por excelencia, de ahí viene la palabra pan. Pan es una palabra de origen griego que significa reunir todo. Entonces, pan andino, ¿qué quiere decir? La reunión del territorio andino bajo un solo estado, ¿no? Esas culturas panandinas, que son representativas o características de los horizontes, serán las culturas Chaví, Wari e Incas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya, y este horizonte temprano, ¿con qué periodo coincide? Con el denominado formativo medio o formativo síntesis. Ya, entonces, hasta aquí creo que va quedando algo bien claro, ¿no? Que nuestro amigo John Rowe utiliza la cerámica para hacer su periodificación. ¿Ya? Entonces, eso por favor no lo vamos a mirar, ¿ya? Horizonte temprano. Quiere decir que esta es la primera cultura panandina, o sea, chavín, ¿no? Y luego viene el llamado intermedio temprano. Escuchen, un intermedio, a diferencia de un horizonte, en el intermedio no vas a encontrar una sola cultura, vas a encontrar varias culturas. Y estas culturas se van a desarrollar en distintas regiones del territorio peruano, del territorio del mundo andino. ¿Ok? En la costa norte, en la costa central, en la Sierra Norte, Sierra Central, Sierra Sur, en el altiplano. ¿Ok? Recuerden, pues, ¿no? Que también nuestra geografía se divide, pues, ¿no? En regiones, en pisos altitudinales, ¿no? Costa, Yunga, Quechua, Suni, Janca, Puna, Omagua, Rupa, ¿no? Las que nosotros hemos estudiado desde muy niños en el curso de geografía, ¿no? Y lo interesante del mundo andino es que cada uno de estos pisos altitudinales, o sea, si tú ves, ¿no? Lo ves de manera vertical, hacia arriba, ¿no? Desde la costa hacia la punta de la cordillera de los Andes, hay diversos pisos altitudinales, ¿no? Y cada uno de estos pisos altitudinales, pues, es interesante mencionar lo que tiene sus propias características climáticas, geográficas, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque eso lo que va a generar es una diversidad de recursos, ¿no? En cada piso altitudinal, en cada región natural, vas a tener tú una variedad distinta de recursos. Y eso va a facilitar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la complementariedad. O sea, quiere decir que los recursos que se producen en los distintos pisos longitudinales, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se van a intercambiar, ¿no? Se van a intercambiar. Las culturas que desarrollaron la agricultura, la ganadería, luego van a intercambiar sus recursos, ¿no? ¿Ok? Entonces, bien, por eso es que nosotros acá en la cronología de John Rowe ya estamos viendo, ¿no? Tenemos los horizontes y tenemos los intermedios. ¿Cuáles son los rasgos característicos de cada uno? Horizonte, una sola cultura. Intermedio, varias culturas. Horizonte, homogeneidad. Homogeneidad. ¿Ya? Un solo estilo de cerámica. Intermedio, pluralidad. Varios estilos de cerámica. Recuerden, por favor, ya, una vez más se lo voy repitiendo, que para John Rowe, pues, ¿no? La cerámica es el punto de partida, es el criterio principal para elaborar su cronología, ¿no? Ahora, bueno, el tiempo, como siempre, es nuestro principal enemigo, digamos, ¿no? Tenemos que avanzar con este tema, pero rápidamente, mira, ¿cuántos horizontes tenemos? 3 horizontes. Horizonte temprano, horizonte medio, horizonte tardío. Son 3 culturas panandinas.
Tres culturas que abarcaron gran parte de nuestro territorio, que serían Chavín, Wari e Inca, ¿no? En medio de estos tres horizontes, intermedios, a ver, dos intermedios. Dime, ¿alguien quiso preguntar algo? Escuché que alguien prendió su micro. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nada? Ya, entonces continuamos. ¿Okay? Bueno, entonces, pero de repente hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque de repente tú agarras y quieres investigar un poquito más, te ha gustado este tema de las culturas panandinas, ¿no? Entonces encuentras en una página de internet que te dicen primer horizonte, segundo horizonte y tercer horizonte. No te hagas problemas. Mira, el horizonte temprano es el primer horizonte. El horizonte medio es el segundo horizonte y el horizonte tardío es el tercer horizonte. Ahora, este horizonte tardío en algunos libros también lo puedes encontrar como horizonte final, ¿ok? Porque obviamente es el último de todos, ¿ya? Ahora, son tres horizontes y solo dos periodos intermedios, nada más. El intermedio temprano también le llaman primer intermedio y el intermedio tardío también le llaman segundo intermedio o intermedio final. Entonces son solamente juegos de palabras nada más, ¿me entiendes? Pero tú más o menos ya utilizando tu razonamiento, tu capacidad deductiva, podrás darte cuenta de que el horizonte temprano o el primer horizonte es Chavín. Te vas a dar cuenta que el horizonte medio o segundo horizonte es Wari. Y el horizonte tardío o horizonte final o tercer horizonte son los incas. ¿No? Y obviamente en los intermedios van a haber varias culturas. ¿No? Te menciono algunas rápidamente. ¿No? En el intermedio temprano vas a encontrar tú a Mochica Nazca. En el intermedio tardío vas a encontrar tú a la cultura chilú, a la cultura chincha, chachapoyas, ¿no? Y eso, perdón, es un rasgo característico, ¿ya? Muy bien, de estos periodos intermedios. Perfecto, muy bien. Y justamente la Universidad San Marcos en su examen de admisión preguntó, pues, ¿no? Según la periodificación de John Rowe, ¿en qué periodos divide la historia del Perú prehispánico? John Rowe lo divide principalmente en horizontes e intermedios. ¿Y qué toma como punto de partida para su cronología? La cerámica, ¿no? Luego vamos a ver acá a este señor llamado, pues, ¿no? Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Él plantea una periodificación teniendo en cuenta, más que factores culturales, factores económicos y sociales. O sea, él toma en cuenta los diversos tipos de organización social o de organización política que se han desarrollado en el mundo andino antes de la llegada de los españoles. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver acá en nuestra cronología que tenemos acá abajo de Luis Guillermo Lumbreras, él es peruano, ¿ya? Arqueólogo peruano, y bueno, él nos ha dejado esta periodificación, ¿ya? Por ejemplo, para él la historia del Perú prehispánico arranca con el periodo lítico, que ya te lo resumí al inicio de la clase, ¿no? Cazadores y recolectores nómades. Luego viene el periodo arcaico, que también te lo resumí, ¿te acuerdas? ¿No? El periodo arcaico es el periodo en el cual el hombre va aprendiendo a cultivar, ¿no? Y recuerda que este periodo arcaico fue un desarrollo paulatino, ¿no? No es que se hizo de la noche a la mañana, sino que hubo una época de experimentación, llamado arcaico inferior, y ya hubo una época de consolidación, ¿no? Que es el arcaico superior, ¿no? El periodo arcaico, entonces cuando a ti te digan, ¿no? Periodo arcaico, inmediatamente tú tienes que, en tu cabeza tiene que estar la palabra cultivos, desarrollo de cultivos, ¿no? Y luego, bueno, Lumbreras dice que después del arcaico viene el periodo formativo. Y aquí hay que mencionar que el periodo formativo coincide con el periodo inicial y el horizonte temprano de John Rowe. En algunas partes, estas cronologías coinciden. ¿Ya? Muy bien. El periodo formativo para Lumbreras es el periodo de consolidación del Estado andino. O sea, en el periodo formativo, la organización estatal se va a consolidar. ¿Qué es una organización estatal? Una organización estatal es una sociedad compleja en la cual existe un poder político que ejerce la autoridad sobre una determinada población. De esa manera muy sencilla lo podemos mencionar, ¿no? O sea, podemos definirlo. Hay formas más complejas, ¿ya?, de poder definirlo. Pero para ustedes, si te digan que es un Estado, es un tipo de organización ya superior, compleja, en la cual existe un poder y ese poder ya ejerce la autoridad sobre la población, ¿no? Entonces acá en el formativo nosotros vamos a ver cómo Lumbreras no sostiene que acá se consolida, pues, ¿no? El Estado andino, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, ¿no? Sabemos muy bien, pues, que el estado andino, la primera forma de estado andino, pues, es un estado teocrático, ¿no? Teocrático, o sea, un estado regido, gobernado por sacerdotes, ¿ya? Eso también ha sido pregunta de examen de admisión. La Universidad de San Marcos preguntó, pues, ¿no? ¿Cuál fue la primera forma de organización estatal o primer estado que apareció en el Perú y en el mundo? Porque coincide, ¿no? Sucedió tanto en el Perú como en el resto del mundo. Los gobiernos teocráticos, ¿ya? Por favor, eso lo vamos a siempre recordar. A partir de ahora siempre vas a recordar eso que yo te estoy mencionando, ¿no? Los primeros jefes fueron los sacerdotes. ¿Me entiendes? No presidentes, no emperadores, no reyes, no, 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 los sacerdotes. Los primeros jefes, ¿ya? Fueron los sacerdotes. Ok, ok, ok. Bueno, Lumbreras luego continúa con el llamado desarrollo regional, que coincide con el intermedio temprano. Acá hubieron varias culturas. Luego aparece el Imperio Wari, que coincide con el Horizonte Medio. Los estados regionales, que coincide con el intermedio tardío, y el Imperio de los Incas, que coincide con el Horizonte tardío, ¿no? Entonces te vas dando cuenta de que hay ciertas coincidencias, ¿ok? Ciertas coincidencias en cuanto a los periodos. El más fácil de recordar es el de John Rowe, ¿no? Seguramente es el que en mayor medida, pues, ¿no? Vas a utilizar, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Las principales culturas, ¿no? Horizonte Chavino, ¿no? Profe, profe, no entendí ¿Te el escucho? de Luis, de Estado regional, Luis Guillermo Lumbreras. Ya, ¿no entendiste lo de desarrollo regional? Sí, sí. Ya, mira, desarrollo regional quiere decir que en estas etapas, tanto en este desarrollo regional de acá como en estos estados regionales, las culturas van a focalizarse en determinadas regiones, ¿no? Por ejemplo, en este desarrollo regional, en la costa norte va a aparecer la cultura mochica, en la costa central va a aparecer la cultura nazca, en la sierra aparecerá la cultura huarpa. Quiere decir que en estos desarrollos, en cada región aparecerá una determinada cultura representativa. ¿Ya? A eso se refiere desarrollo regional. Quiere decir que los estados van a surgir en determinadas regiones. Costa central, costas norte, sierra central, sierra norte, altiplanos. En cada región va a haber una cultura. A eso se refiere con desarrollo regional. Lo mismo que sucedería en los intermedios. ¿Ya? En los intermedios también es lo mismo. Las culturas son regionales, son locales. ¿Sí? Ya. A ver, apaguen preguntan, prendan su micro solo para preguntar, por favor, ya después lo apagan porque si no acá nos vamos a estar filtrando y no se va a entender bien. Excelente. Bueno, señores, ahora vamos a desarrollar rápidamente cuáles son las teorías sobre el origen de la cultura peruana, ¿no? Bueno, a lo largo del siglo XX, algunos arqueólogos han propuesto teorías acerca de cómo se originaron las culturas en el Perú. ¿Ya? Por ejemplo, el primero en proponer una teoría acerca de cómo se originó la cultura peruana es Max Ulle, que luego será rebatido, será criticado por Julio César Tello. Luego vamos a tener al señor Federico Kaufmann-Doyle y por último vamos a tener a Lumbreras. Se te puede hacer un poquito difícil recordar el nombre de los cuatro, pero al menos, ya el de Lumbreras ya lo hemos visto, ¿no? Ahorita, ¿no? En su cronología, ¿no? Pero estos dos nombres no te tienes que olvidar nunca. Max Ulle y Julio César Tello. Porque ellos fueron los primeros en plantear cómo se originó nuestra cultura. ¿Ya? Vamos con sus teorías. Así, te lo voy a explicar de la manera más sencilla posible, más resumida posible. ¿Ya? Mira, Max Ulle es un arqueólogo alemán que llegó al Perú para realizar una serie de investigaciones. A él se le considera el pionero de la arqueología peruana, ¿me entiendes? Porque antes de Max Ulle, los historiadores en el Perú no se interesaron por estudiar aquellas culturas que no tenían escritura. ¿Ok? En cambio, con Max Ulle, eso va a cambiar. Hay un pequeño detalle acá. Antes de que Max Ulle introduzca en el Perú
la ciencia arqueológica, los historiadores solo analizaban el pasado del Perú desde la época incaica, nada más. Ahora tú me dirás, profe, pero no me está diciendo usted que los historiadores solo estudiaban ¿no? a partir de la escritura. Los incas no tenían escritura. Bueno, los incas no tenían escritura, pero cuando los españoles llegaron, los españoles hicieron una serie de crónicas y relatos, ya contando cómo se organizaban los incas. O sea que sí existían documentos escritos, pero ya de la época de la conquista, era de la época de la llegada de los españoles, porque los españoles se preocuparon bastante en conocer cómo era la organización de los incas, su idioma, su religión, su costumbre. De tal manera que los españoles fueron los del siglo XVI, ¿ah? Fueron los que nos dejaron bastante documentación, ¿ya? Sobre cómo se organizaban los incas, ¿no? Entonces, bueno, los demás historiadores, pues, ¿cómo se llama? Analizaban a partir de los incas hacia adelante, ¿no? Pero las otras culturas, no, ¿ok? Y había, pues, digamos que un vacío ahí, ¿no? O sea, una gran parte de nuestra historia que quedaba totalmente, pues, sin ser estudiada, ¿no? Y gracias a este señor que tenemos acá, el señor que está con bigote y con sus lentes acá en la imagen, ¿ya? Y gracias a este señor de acá, pues, ¿no? Es que comenzamos nosotros a realmente conocer nuestro pasado, ¿no? Pre-inca, o sea, las culturas anteriores a los incas, ¿no? Recuerden ustedes que la arqueología es una ciencia auxiliar de la historia, ¿ya? Que estudia todas las evidencias de presencia humana sobre el planeta, ¿no? Y principalmente la arqueología está ligado al estudio de aquellas culturas o civilizaciones que no tuvieron escritura, ¿no? Pero que sí dejaron muestras de su desarrollo, ¿no? La arqueología, por ejemplo, estudia las cerámicas, las construcciones, la orfebrería, los textiles, ¿no? Y en base al estudio de estos elementos, ¿ya? Se puede conocer el pasado, ¿me entiendes? Sin necesidad de que tenga que tener escritura, se puede conocer el pasado de las culturas estudiando todos los restos materiales que estas culturas dejaron, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, por eso nosotros tenemos que agradecerle, pues, ¿no? A Max Zule el haber introducido la arqueología en el Perú para estudiar las culturas pre-incas, sobre todo. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, lo único malo es que, bueno, Max Zule al estudiar el origen de la cultura peruana, Max Zule propuso que nosotros no la desarrollamos por nuestros propios medios, sino que Max Zule decía, bueno, que los peruanos aprendimos la organización estatal, el cultivo de maíz y las construcciones piramidales, más la cerámica, a través de unos inmigrantes que llegaron desde Mesoamérica, ¿no? Para Max Zule, el origen de las culturas como Protochimú y Protonazca, o sea, Protochimú viene a ser lo que es Mochica, Protonazca vendría a ser, pues, ¿no? Lo que se considera ahora como Paracas, ¿no? Entonces, para Max Zule, la cultura peruana, la alta cultura peruana se desarrolló gracias a la intervención de elementos externos al territorio peruano. La llegada de estos migrantes desde Mesoamérica, ¿ya? Al territorio costeño principalmente, nos trajo el cultivo de maíz, la elaboración de cerámica, la construcción de pirámides, ¿no? Y la organización estatal. ¿Ok? Entonces, una vez más, para Max Zule, nuestra teoría no se desarrolló acá, sino que fue un aprendizaje. Llegó porque se difundió desde Mesoamérica. Y para Max Zule, las primeras culturas importantes del Perú estarían en la costa. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Ahora tenemos también que después de la teoría de Max Zule aparece este señor de acá con lentes. ¿Ok? Él es Julio César Tello. ¿Ya? Tello, acá lo consideramos como el padre de la arqueología peruana. Si bien es cierto, Max Zule es el pionero, el primero en introducir, el que desarrolló nuestra propia arqueología, acá va a ser pues este señor, ¿no? Julio César Tello. Y tú sabes muy bien, porque ya esto lo tienes que conocer, ¿no? Y ya lo has visto de repente en años anteriores, ¿no? Que la cultura que lo hizo famoso a Julio César Tello, pues es la cultura chavín, ¿no? La cultura chavín. Esta cultura, según Julio César Tello, es la cultura matriz del Perú, o sea, es la primera gran cultura del Perú. Y para Julio César Tello, chavín eh, demuestra que las altas culturas surgen en la sierra, en el mundo andino, en la sierra.
No en la costa, como decía Maxule, sino que la primera cultura chavín está en la sierra. Pero su origen estaría en la Amazonía. Para Julio César Tello, de la Amazonía migró una tribu, una etnia, llamada la etnia Arawak, va a migrar hacia la región de la Cordillera Blanca del departamento de Ancash. Y allí va a surgir esta cultura chavín, que es un estado teocrático, ¿ya? Es un estado que se basó en el culto a algunos dioses que tuvieron una gran influencia, ¿ya? Como por ejemplo el dios jaguar, el dios cóndor y el dios serpiente. En la cultura chavín nosotros los vamos a ver, pues, ¿no? Reflejado bastante en su iconografía, ¿no? En los dibujos, en su representación, ¿no? Que ellos hacían, ¿no? De estas divinidades. ¿Ya? ¿Qué les pareció hasta ahí? ¿Todo bien? Ya, listo. Bueno, vamos a pasar de largo la otra teoría y arranca la teoría hologenista. Ya la teoría hologenista sostiene lo siguiente, ¿no? Que para Lumbreras, la cultura tiene un origen complejo. Existen elementos internos y elementos externos. ¿Ya? Entonces, para el desarrollo de nuestra cultura, según Lumbreras, pudieron haber llegado elementos de otros lugares, pero nosotros acá desarrollamos nuestro propio estado, nuestra propia cerámica, nuestro propio cultivo del maíz. O sea, para Lumbreras, la cultura peruana surge de la fusión de elementos internos y elementos externos, pero predominan, son determinantes los elementos internos, nuestro propio desarrollo, nuestra propia adaptación al medio. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí que ya entendimos esto ¿no? de la periodificación y entendimos un poco las teorías sobre el origen de la cultura peruana. Vamos a analizar ahora las características, pues, del periodo formativo, ¿no? Bueno, una de las características, mira acá, está la cerámica. ¿Okay? Esto es básico, ya te he dicho, ¿no? El periodo formativo es el periodo en el cual se inicia la producción de cerámica en el Perú prehispánico. ¿Okay? Mira, la agricultura se va a convertir en una actividad muy importante, muy importante. ¿Okay? La arquitectura, las grandes construcciones monumentales, acá van a tener incluso un patrón arquitectónico. En el periodo formativo también hay un rasgo característico, ¿no? Que en el periodo formativo vas a ver que en el Perú se trabajaban los metales, pero no va a ser el bronce ni el hierro, sino van a ser metales maleables, metales que se estiraban simplemente golpeándolos sobre una piedra, ¿me entiendes? Lo trabajaban así, que era el oro, la plata y el cobre. Aunque ya más adelante, ¿no? Ya utilizarán el horno para fundir los metales, ¿no? Pero acá en el Perú, al inicio, no vamos a trabajar el hierro ni el bronce, ¿me entiendes? Acá vamos a trabajar el oro, el cobre y la plata. Y los metales solamente se utilizaban para adornar el cuerpo de los gobernantes, ¿no? O sea, los metales servían más que todo como joyas, ¿ok? Como distintivos de poder y de autoridad. Tenían un valor, ¿cómo se llama? Religioso, más que un valor económico o de intercambio, tenían un valor religioso, ¿ok? Muy bien. Entonces, hay que también ver algo que es importante, ¿no? Que el periodo formativo también tiene sus divisiones. También tiene sus divisiones, ¿no? Así como vimos, ¿no? Los horizontes, inicial, medio, final, así también en el periodo formativo, que es parte de la cronología de Lumbreras, vamos a encontrar también que hay tres periodos, ¿ya? ¿Cuáles van a ser estos tres periodos? El formativo inicial, el formativo medio y el formativo final o superior. Recuerda, este periodo tiene tres etapas, ¿ya? Tiene tres etapas. Muy bien, ahora, bueno, vamos a arrancar pues con el formativo inicial. Acá en este mapa nosotros vamos a chequear este, estas culturas que se encuentran acá, ¿no? La cultura Pacopampa de Cajamarca, Sechín de Ancash, Moxeque de Ancash, Cardal de Lima, Cunturhuasi de Cajamarca, Tutiscayu de Pucallpa, acá en Ucayali, ¿ya? Estas, digamos que fueron estados teocráticos donde se cultivaba maíz, se elaboraba cerámica y el gobierno era sacerdotal. Destacaría acá mencionar a Tutiscayu, porque según las últimas investigaciones arqueológicas, pues, ¿no? Y el consenso de los arqueólogos e historiadores peruanos, Tutiscayu vendría a ser una de las cerámicas más antiguas del Perú, ¿ya?
una de las cerámicas más antiguas del Perú, hasta el momento, ¿ok? Recuerda que esto de la arqueología es algo que siempre está en constante cambio, ¿no? Porque cada cierto tiempo aparecen nuevos descubrimientos arqueológicos, hacen las dataciones de la antigüedad, tratan de colocarlo dentro de algunos de los periodos que ya estaban elaborados, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Para que, para que estos conceptos cambien, tendrían que haber nuevos descubrimientos y tenían que esos descubrimientos ser aceptados por la mayor parte de los historiadores y arqueólogos del Perú, para que recién puedas tú encontrarlos en los libros de colegio, ¿no? Porque mayormente, pues, ¿no? Yo he encontrado, por ejemplo, en algunos textos recientes, ¿ah? De acá hace 4 años, más o menos 5 años, que todavía hablan, por ejemplo, del hombre de Pacaycasa, cuando ya desde el año 96, desde 1996, ya no se considera al hombre de Pacaycasa como el más antiguo, sino al hombre de la cueva de Guitarrero. ¿Ok? Bueno, lo que pasa es, como te digo, es que algunos aceptan, otros no aceptan, ¿no? Los nuevos descubrimientos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un consenso entre los arqueólogos, ahí las cosas tienen que cambiar, ¿entiendes? Por el momento, hasta la actualidad, Tutiscainyu es una de las cerámicas más antiguas del Perú, tiene 2000 años de antigüedad y estaría dentro de esto que se conoce como el formativo inicial. Oye, pero no sería la única cerámica antigua del Perú, ¿ya? Sino que aparte de Tutiscayu, que está en la Amazonía, tendríamos la cerámica de Guairajirca en Huánuco, ¿ya? Esta cerámica también es una de las cerámicas más antiguas y como verás, estas cerámicas eran muy sencillas, eran más que todo bases, ¿ya? Hechos de arcilla, con una decoración geométrica, ¿ok? Acá tenemos la cerámica de Guairajirca, que también tiene 2000 años de antigüedad. Guairajirca y Tutiscayu son las cerámicas más antiguas del Perú. Acá les he puesto una imagen de un ejemplo de una cerámica Tutiscayu, ¿no? Te das cuenta que son sencillos envases, ¿no? ¿Okay? Más que todo se utilizaba la cerámica para guardar los cultivos y también se utilizaba pues para cocinar, ¿no? Para preparar alimentos, ¿no? Como chicha, por ejemplo, ¿me entiendes? Como para tostar el maíz, por ejemplo, ¿no? La cerámica pues es un elemento muy, muy importante. Y hablando del maíz, ¿ya? Bueno, el maíz también es uno de los rasgos característicos del llamado periodo formativo, ¿ya? El maíz también es uno de los rasgos característicos del periodo formativo, ¿no? Digamos que en el periodo formativo va a haber acá, como dice acá, ¿no? Cultivo intensivo de maíz, ¿ya? Ahora, este producto, esta gramínea, el maíz, este producto agrícola, para su cultivo, necesita el desarrollo de determinadas tecnologías, ¿ya? Por ejemplo, el desarrollo de canales de irrigación. Justamente en el periodo formativo, la ingeniería hidráulica va a comenzar un desarrollo importante. Era muy necesario los canales de irrigación. ¿Okay? También para el desarrollo del cultivo intensivo de maíz era necesario preparar la tierra, arar la tierra, ¿no? Y eso lo hacían con una herramienta que era un arado de mano y de pie, o sea, era un pequeño tronco con una punta de piedra amarrado en la parte inferior que tú podías hundir en la tierra para colocar, pues, ¿no? La semilla. Se llama, ese arado de pie y mano se llama chaquitaglia, ¿no? Entonces, también era necesario para el cultivo de maíz el conocimiento de los abonos, ¿no? Como por ejemplo el guano de la llama la alpaca o el guano de las aves de la costa, ¿no? El guano de las famosas islas de Chincha, ¿no? Entonces, en este periodo en el formativo, todo eso se va a desarrollar, ¿no? Porque para cultivar maíz tendrías que tener conocimiento de ingeniería hidráulica, conocimiento de arar la tierra y de abonar la tierra, ¿ok? Y también para lograr un cultivo intensivo de maíz necesitas tener conocimiento de las fases climáticas, o sea que había que elaborar calendarios, ¿no? Pero los calendarios en aquellos tiempos no son como los que nosotros tenemos ahora en el celular, eran distintos, ¿no? Los calendarios lo manejaban solamente los sacerdotes y ellos cada cierto tiempo, digamos que le daban a la gente la información de cuándo llegaban las lluvias, ¿entienden? Y cuándo debían comenzar a preparar la tierra para sembrar, ¿ya? Entonces digamos que la organización del tiempo y de la producción agrícola estaba en manos de la élite sacerdotal, ellos lo controlaban.
ellos lo controlaban. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? Como rasgos característicos del periodo formativo, como rasgos característicos del periodo formativo están la cerámica, la elaboración de cerámica y el cultivo intensivo de maíz, ¿no? También, mira, en el periodo formativo, las construcciones monumentales, o sea, las grandes construcciones, eran principalmente centros ceremoniales, ¿no? Como el que tenemos acá, en esta imagen, ¿no? Vas a ver que los centros ceremoniales se van a caracterizar, ¿sabes por qué? Por ser pirámides, ¿no? Por tener forma piramidal y tener dos brazos a los lados. Y por tener una plaza en el frente, ¿no? Entonces, digamos que esto de acá, pues, simbolizaba el culto a un animal. Esta forma de construir simbolizaba el culto a un animal, que era, pues, el jaguar. El jaguar era uno de los dioses del formativo andino. Y esta forma de construcción le rendía culto al jaguar. Estos brazos que están acá eran los colmillos del jaguar. Y la plaza que estaba acá era la boca del jaguar. ¿Ok? Entonces, el patrón arquitectónico del formativo andino representaba el culto a una divinidad, que es el dios jaguar, que es el dios ligado a la vegetación. ¿Ok? Bueno, otros logros importantes, como ya te mencioné, los talleres, los telares textiles, ¿no? Los textiles. Acá ya los textiles van a desarrollarse, digamos que, de manera importante, ¿no? Porque se va a utilizar el algodón y la lana, se van a teñir y se van a hacer diseños muy, muy complejos, ¿no? Los textiles, los mejores textiles incluso del Perú, vienen de este periodo formativo, del formativo final. En el formativo final tú vas a encontrar la cultura Paracas Necrópolis. Y no hay mejores muestras de textiles en el Perú que los de la Paracas Necrópolis, de los de Paracas Necrópolis, ¿no? Vamos a ver luego que también se desarrolla la orfebrería y mira lo que te estaba mencionando, ¿no? La ingeniería hidráulica. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos algunas culturas del formativo inicial, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a la cultura Sechín. ¿Y sabes qué cosa? Bueno, acá, Sechín está en Ancash, en Ancash, en Ancash. Y acá hay algo interesante, ¿no? Aquí hay algo interesante. Hay evidencia de sacrificios humanos. Aquí podemos encontrar la imagen de un sacerdote con un hacha. Este era un cuchillo con, era un hacha con filo de obsidiana. Perdonen, la obsidiana era pues una roca volcánica que utilizaban para cortarle la cabeza a la gente, imagínense, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando hacían la adoración a sus dioses, ¿no? Para, digamos que para aplacar la ira de los dioses, hacían sacrificios humanos, ¿no? La ira de los dioses se puede entender como los desastres naturales, ¿no? O sea, seguramente ya en aquel periodo, obviamente, el poblador del mundo andino sabía ya de la existencia de este fenómeno que nosotros llamamos fenómeno del niño, y consideraban que esto era pues una especie de castigo divino, cólera de los dioses. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, que para aplacar la ira de los dioses, pues, ¿no? Les hacían sacrificios humanos, porque no hay cosa más valiosa que la vida, ¿no? Entonces, para que los dioses estén contentos, bueno, se les rinde culto, se les rinde pleitesía a los dioses, matando a la gente, decapitándolo, ¿no? Perfecto, muy bien. Cunturhuachi en Cajamarca, esto de acá es una de las muestras de orfebrería más antigua del Perú, el llamado Tesoro de Cunturhuachi. Hay monolitos también, mira, estos monolitos, ¿qué es un monolito? La palabra monolito significa una sola roca que ha sido tallada con imágenes, ¿no? Entonces, una cosa increíble, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver que estos monolitos tienen colmillos y sus cabellos como si fueran serpientes, ¿no? O sea, que ya se está acá también en esta cultura de Cunturhuachi adorando, pues, la imagen de esta divinidad, ¿no? ¿Ok? Excelente, muy bien. Bueno, acá tenemos una corona, acá tenemos una especie de guantes hechos de oro, ¿no? Anillos, pulseras, ¿no? Correas hechas de oro, ¿no? En Cunturhuachi se trabajó bastante eso de la orfebrería, ¿no? La orfebrería es el trabajo del oro, ¿no? Tenemos luego a Moxeque en Ancash, una plataforma con dos pirámides en la parte superior, ¿no? ¿Ok? Moxeque. Y acá en Lima, en el formativo inicial o formativo inferior, también acá en Lima tenemos el culto, evidencia del culto a este ser con colmillos, ¿no? Por ejemplo, eso lo vamos a encontrar acá en la Huaca Garagay. Garagay queda aquí nada más ¿cómo se llama? En el cruce de la avenida Universitaria con Gamarra, acá entre Los Olivos y San Martín de Porres, ahí queda la Huaca Garagay, ¿ok?
Y ahí se ha encontrado, pues, ¿no? Un centro ceremonial piramidal, ya con decoraciones de imágenes de felinos, y donde también posiblemente se hayan dado escenas, pues, ¿no? De sacrificios humanos, ¿ok? Perfecto. Ahora sí, vamos a pasar al formativo medio o al horizonte temprano. Un ratito voy a tomar un poquito de agüita. No se vayan. Mira lo que has hecho de... Mira lo que has hecho de... Ya, ya ponemos todo. Listo, ya regresamos. Disculpen, fuimos a tomar un poquito de agua porque ya se me estaba secando la garganta. Muy bien, señores. Entonces, bien, vamos a ver, ¿están ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda sobre todo lo que ya hemos explicado ahorita, lo que hemos desarrollado? No. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Bien, entonces llegamos al formativo medio. Recuerden que esto es muy importante. El formativo medio coincide con el horizonte temprano. Aquí Lumbreras y John Rowe coinciden. Para Lumbreras, la cultura chavín se desarrolló en el formativo medio. Para John Rowe, la cultura chavín se desarrolló en el horizonte temprano. Eso es algo que te lo van a preguntar cuando llegues a la academia, de repente te viene el examen de admisión y tú lo tienes que manejar, tú lo tienes que ya tener en cuenta, porque es algo clásico, ¿no? Del curso de Historia del Perú. Excelente. Bueno, ¿qué es la cultura chavín? Bueno, la cultura chavín es una civilización andina que se va a desarrollar principalmente acá en el departamento de Ancash, en la provincia de Huari, en el distrito llamado Chavín de Huántar. ¿Ya? Aquí se va a construir un gran complejo, un gran centro ceremonial, ¿ya? Un gran complejo, un gran centro ceremonial que tiene esta forma que vemos acá, ¿no? Son dos templos en sí, mira. Hay un templo antiguo. ¿Ya? ¿Ves acá lo que estoy señalando con el puntero láser? Hay un templo antiguo y hay un templo nuevo. El templo antiguo tenía una plaza en U con bueno, una plaza semisubterránea, estaba un poco hundida. Y allí podía albergar hasta 5.000, 4.000 personas que se reunían para presenciar el culto al dios jaguar en el templo antiguo o templo viejo también. ¿Sí? Porque tiene que tener cuidado, ¿no? Porque tiene varias denominaciones y a veces se puede confundir, ¿no? Templo antiguo o templo viejo. ¿Mm? Y luego, parece ser que los sacerdotes se hicieron cada vez más poderosos, económicamente más poderosos, debido a que mucha gente visitaba el templo viejo y dejaban sus tributos y se quedaban a trabajar ayudando a los sacerdotes a seguir ampliando el templo. Y mira, y el templo se amplió, ¿no? Porque al costado del templo antiguo está el templo nuevo, que te vas a dar cuenta que es mucho más grande. También tiene dos brazos a los lados y una plaza rectangular en el centro. Y acá podía albergar entre 15.000 a 20.000 personas aproximadamente, hasta un poco más tal vez, y podían estar por acá también las personas que venían a presenciar también el culto al dios jaguar. Recuerda que en la cultura chavín la divinidad será el dios jaguar, ¿ya?
Bueno, entonces, esta situación de acá lo tenemos que tener, ¿no? Siempre presente, pues, ¿no? Ahora, si tú ves el mapa que tenemos acá al costado, mira esta parte que está sombreada, ¿no? Esta parte que está sombreada acá es el territorio al cual se expandió esta cultura. Pero hay que tener en cuenta algo, muchachos. La expansión de la cultura chavín no fue por conquistas militares, sino fue por el prestigio de este centro ceremonial, por el prestigio, por la fama de este centro ceremonial. Que el culto a este dios jaguar, ¿ya? Se expandió por todo este territorio. En todo este territorio tú vas a encontrar que todos en esta época adoraban al dios jaguar, representado en monolitos, representado en cerámica. El templo más grande dedicado a ese culto se encontraba acá en Chavín. ¿Ok? Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la cultura chavín sería un poderoso movimiento religioso. Un poderoso movimiento religioso que tuvo su centro en el departamento de Ancash. ¿Ya? Y también hay que recordarlo, mira, ¿no? Que el templo está en medio de dos ríos. Esto es algo que tú debes, ¿no? También saber, ¿entiendes? Es algo que tú también debes manejar, ¿no? Que los ríos en donde se construye este centro ceremonial van a ser los ríos Mosna y el río Huachexa, ¿ok? El río Mosna y el río Huachexa. En medio de estos dos ríos está esta gran civilización, la cultura Chavín. Perfecto, muy bien. Recuerda que Chavín es un estado teocrático cuya expansión se debió más que todo por la fama del culto al dios jaguar y por el prestigio de sus sacerdotes. ¿Ya? Este templo, acá se le rendía culto al dios jaguar, se hacían sacrificios humanos y también se predecía la llegada de las lluvias y también se predecía la llegada del fenómeno del niño, lo que hacía que la gente confiase bastante en estos sacerdotes, porque este fenómeno del niño era cíclico. Ya todos sabían que en cualquier momento podía llegar, pero para saber cuál era la fecha exacta, ¿no? O en qué momento exactamente se iba a producir esto, es que confiaban en los sacerdotes. Y por eso, para eso es que los sacerdotes pedían sacrificios, pedían tributos, ¿no? Para justamente ellos poder de esa manera interceder ante los dioses, ante el dios jaguar, para que la cólera del dios no sea tan grande y no mate a la gente, ¿no? Recuerden ustedes que en el mundo andino existe el principio religioso de la dualidad. Los dioses son buenos, benefactores, o pueden ser malos, destructores. Entonces, hay que tener esa idea, ¿no? En el mundo andino no había pues un antagonismo, como lo tenemos ahora, ¿no? Satanás y Dios que se pelean entre ellos. No, en el mundo andino un Dios podía ser bueno y podía ser malo a la vez, ¿no? Todo dependerá de su carácter, ¿no? Todo dependerá de que si le pagan o no el tributo, ¿no? Si le hacen sacrificios o no, para calmar su ira, su cólera. Ok, muy bien, entonces, vamos, ya, cuando hablamos de Chavín tenemos que mencionar, pues, ¿no? A su descubridor, ¿no? Que es Julio César Tello, ¿ya? Para Julio César Tello, como ya te había mencionado hace un instante, cuando vimos las teorías sobre el origen de la cultura peruana, para Julio César Tello, Chavín es la cultura madre, o sea, la cultura matriz. Pero matriz, ¿por qué? Porque según Julio César Tello, de esta cultura van a derivar las otras culturas, como Paracas, Mochica, Huari, ¿no? Y hay algo interesante, ¿no? Hasta cierto punto de vista podemos ver que esto es razonable, ¿no? Porque las culturas que van a venir en los siguientes periodos van a todavía conservar algunos rasgos, ¿no? De Chavín. Por ejemplo, en la cultura Wari tú vas a adorar al dios de las varas, al llamado Huiracocha. Y la imagen de Huiracocha tiene un remoto antecedente en la estela de Raimondi de la cultura chavín. Entonces, digamos que desde ese punto sí podríamos considerar a la cultura chavín como la cultura matriz, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, ya con el descubrimiento de la civilización canal, se ha llegado a demostrar que Chavín no es el primer estado teocrático, porque antes de Chavín existió Caral, y Caral es del periodo formativo superior, ¿no? Bueno, bacán. Ahora, también es importante mencionar que para Julio César Tello, Chavín tiene un origen amazónico. Y eso se debe principalmente a que los dioses que se adoraban en la cultura chavín eran animales amazónicos, como el cóndor, la serpiente, el jaguar, el caimán, ¿ok? Perfecto, muy bien. Bueno,
Esta es una pregunta clásica que siempre nos hacen con respecto a qué es Chavín, ¿no? Políticamente Chavín es un estado teocrático y acá pues lo que vamos a ver es un gobierno sacerdotal. Eh, ¿Qué tipo de poder ejercían los sacerdotes? ¿O qué tipo de control? Porque cuando hay estado, cuando hay gobierno, tú vas a ver que hay un control sobre la población, ¿no? Hay un control, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿cómo nos controlan? Bueno, ahorita, ¿cómo el Estado, por ejemplo, ya nos ha encerrado acá en la cuarentena? ¿Cómo el Estado controla de que todos estemos acá encerrados? Ahí está la policía, está el ejército, ¿no? Salen y al primero que encuentran en la calle lo agarran, lo van a la comisaría y encima le ponen su multa, ¿no? Entonces, digamos que ahorita, cuando el Estado quiere imponer el orden, o en todo caso, cuando el Estado quiere que lo obedezcan, utiliza la violencia, ¿no? ¿Ok? Utiliza la violencia, utiliza medios coercitivos. Obviamente que esos, digamos que la violencia que en la actualidad el Estado utiliza contra nosotros lo hace en base a una constitución, en base a un marco jurídico, en base a un marco legal, ¿no? O sea, hay leyes que delimitan el poder del Estado. En base a eso, el Estado aplica la fuerza. ¿Ya? Esa es nuestra organización estatal actual, ¿me entienden? Pero en este periodo del Perú prehispánico, el control se basaba en el miedo, ¿me entiendes? O sea, el control se basaba en el miedo. Ese control que se basa en el miedo se llama control ideológico. O sea, yo voy a controlar lo que tú sientes, lo que tú piensas, ¿ok? Entonces, te asusto, ¿no? Yo te asusto a ti, ¿no? Te voy a generarte miedo, temor, diciéndote, oye, muchacho, mira, si no pagas el impuesto, si no adoras a los dioses, si no hacemos sacrificios, no va a haber lluvia, ¿me entiendes? No va a haber agricultura, tú y tu familia vas a morir de hambre. Así que mejor hay que estar contento con los dioses, ¿no? Entonces, el temor al castigo divino, ya hacía que la gente obedezca. Por eso también, para dar más temor, es que los dioses tenían rasgos terroríficos y por eso es que estaban representados por animales que dan miedo, como el jaguar, la serpiente, ¿me entiendes, no? ¿Ok? El caimán. Esos son elementos, ¿no? Muy importantes de este tipo de organización política, ¿ya? Bien. Gas, Benito, por favor, anda para allá, no me pises la computadora, anda para allá, anda para allá. Ya, perfecto. La economía, esto también es muy importante porque nosotros tenemos que saber que en el Perú prehispánico, desde el arcaico superior hasta los incas, la economía se va a basar principalmente en la producción agrícola. ¿Me entiendes? O sea, en la agricultura. ¿Ya? Y en segundo lugar está la ganadería, las actividades artesanales y luego el intercambio, ¿no? O lo que también nosotros llamamos pues comercio, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahora, para el desarrollo de esta economía agrícola, obviamente en la cultura chavilla se conocían muchas cosas, ¿no? Ingeniería hidráulica, se construían canales, por ejemplo. No tengo ahorita una imagen, pero hay un canal que es el canal de Cumbemayo, que está en el departamento de Cajamarca. Ya conocían la Chaquitaglia, ya construían andenes, ¿no? Esos cultivos escalonados, ¿no? Esas como especies de escaleras en la ladera de los cerros, ya conocían esa tecnología, ¿no? El uso de andenes, el uso de la Chaquitaglia, el uso de canales, el uso de abono, el entendimiento de los climas de las estaciones, ¿ya? También pues era muy importante, ¿no? Y había pues, aparte del maíz obviamente que se cultivaba acá, ¿no? De forma intensiva, habían otros cultivos, ¿no? Como frutas, ¿no? Hortalizas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Como mencioné, pues hace un instante, ¿no? Como Chavín es un estado teocrático, la religión es un elemento muy importante en su vida, ¿no? Nosotros vamos a ver, pues, ¿no? Que en Chavín, pues, vamos a encontrar una religión politeísta porque hay varios dioses, ¿no? Hay varias divinidades, ¿no? Aunque estas divinidades están fusionadas, ¿no? Vamos a encontrar que hay varios monolitos, hay varias, ¿no? Representaciones en piedra, ¿no? Por eso se le puede considerar politeísta. Y esto de acá es importantísimo, ¿no? Porque esto ha sido pregunta de examen de admisión. La trilogía religiosa, o sea, los tres animales de la cultura chavín, de la religión chavín, es algo que nosotros tenemos que siempre tener presente, ¿no? Acá está nuestro querido cóndor, ahí está, mira, ¿ven? Acá está nuestro querido cóndor, acá está nuestro felino, que puede ser jaguar, que puede ser puma, que puede ser otorongo, y acá está, pues, ¿no? La serpiente, ¿no? Principalmente las serpientes que más miedo dan son las de la selva, ¿no? Porque son enormes, ¿no?
¿ok? Son enormes, ¿ok? En la sierra apenas tenemos culebritas, en la costa también, bueno, teníamos cerca, ahora ya no hay tanto porque obviamente la presencia humana mayoritaria en la costa ha hecho que este animal pues no tenga dónde poder vivir, ¿no? En la sierra todavía podemos encontrar algunas culebritas, pero en la Amazonía, las boas, ¿no? Las boas, ¿no? ¿Okay? Como la anaconda, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, a ver, tú acércate a estos dos animales. Acércate a la boa, acércate al, ¿no? Al jaguar, ¿no? Bueno, el cóndor todavía, pues algunos cóndores todavía no te ven y normal, pues no te toleran, ¿no? Pero estos animales de acá son terribles. Pues, a ver, acércate acá. Son dioses terroríficos, ¿ok? Acá tenemos una imagen del templo, pues Chavín de Huántar, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Este es el templo nuevo, ¿ya? El templo viejo estaría para el lado derecho de tu computadora, ¿ya? Pero no, acá no sale, ¿no? No sale esa imagen, ¿no? Pero este es el templo nuevo. Te das cuenta que hay una especie de entrada, esto se llama portal, una especie de portal, ¿no? Y este portal se le llama portal de las Falcónidas, porque ¿sabes qué cosa? Acá, en las columnas, hay tallados imágenes de arpías, de cóndores, de halcones, ¿ok? Aves rapaces principalmente. Por eso se le llama esto el portal de las Falcónidas, ¿no? Yo me imagino este templo, ¿me entiendes? En su época de apogeo, debió haber sido algo increíble, ¿no? ¿Okay? La gente que visitaba este templo debió haber realmente creído que este era un lugar sagrado, ¿me entiendes? Era un templo imponente. No tan grande como las pirámides de Egipto, tal vez, pero sí, o sea, para el mundo andino esto era algo único, ¿no? Construir un templo enorme así, a una altitud, ¿me entiendes?, en la sierra y rodeada por dos ríos, sería algo pues único, ¿no? Para hacer este templo debieron haber controlado mucha mano de obra, debieron haber los sacerdotes obligado a mucha gente a trabajar. Estos templos no se van a levantar de la noche a la mañana, se van a levantar en varios años. La cultura chavín se desarrolló entre los años 1500 a 500 antes de Cristo. Entre el 1500 al 500 antes de Cristo se desarrolló esta gran civilización. ¿Ok? Bueno, acá podemos encontrar muchas cositas más acerca de la arquitectura del templo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la plaza rectangular, ¿no? Donde la gente iba a presenciar los sacrificios. Acá hay galerías subterráneas, mira. Por ejemplo, en el templo antiguo, cuando tú ingresas al templo antiguo y te vas a la parte central, aquí vas a encontrar la imagen del dios conocido como el dios de la sonrisa, o como tú ya seguramente pues no lo habrás visto en los textos, el lanzón monolítico. El lanzón monolítico es la imagen de un jaguar con las pupilas oculares, con las pupilas de los ojos dilatadas hacia arriba, como si estuviese drogado o en trance, con las garras, con los cabellos en forma de serpiente y con los enormes colmillos, ¿ya? O sea, para la gente que pudo haber entrado en aquellos tiempos a ver esta imagen, seguramente debió haber sido una experiencia traumática, porque dicen que cuando algunos querían entrar a conocer al Dios, o tal vez algunos alumnos que querían aprender para ser sacerdote entraban acá, los drogaban primero, les hacían tomar ayahuasca y San Pedro, ¿ya? Y ellos entraban acá al templo viejo, al templo antiguo, y cuando la droga comenzaba a hacer efecto, pues ya perdían la noción, ¿no? De la realidad, ¿no? Y encima, debajo del templo hay un canal que traía las aguas del río Moshna, y ese canal el paso de ese canal emitía un ruido como de rugido de jaguar. Entonces imagínate a una persona que entrase al templo y que escuchase el ruido de un jaguar y que luego viese la imagen en piedra de ese jaguar tallado con cabellos de serpiente, debió haber sido una experiencia pues no traumática. Pues, ¿no? Entonces, cuando la gente se acercaba a la entrada al templo, escuchaba como los ruidos de un jaguar, como si realmente un jaguar viviese dentro del templo, pues, ¿no? Obviamente todo eso era una forma también de intimidación, ¿no? De control a la población, pues, ¿no? ¿Ok? Perfecto, muy bien. Y mira, el jaguar estaba en todos lados, ¿ah? Incluso, por ejemplo, vas a ver la imagen del jaguar en la parte exterior, en las llamadas cabezas clavas. Aquí, o sea, si hay por ahí algún curioso, ¿no? Que quería entrar al templo y veía esta imagen de acá y decía, oh, era como una advertencia, ten cuidado, compadre, no ingreses acá al templo porque acá adentro vive el dios jaguar y te van a comer, ¿no? Te van a matar, te van a decapitar, ¿no? Perfecto. Y bueno, uno de los rasgos también característicos, pues, ¿no? De la, ¿cómo se llama? De la cultura, que estamos estudiando ahorita, de la cultura chavín,
es que justamente ellos tallaron a su dios jaguar en la piedra, ¿no? Y esto es algo, bueno, muy característico de esta cultura. La piedra. ¿Qué piedras eran? Era la piedra andesita, el granito de los Andes, la piedra andesita. O sea que esta roca era una roca realmente dura, ¿no? Y el trabajo para haberlo tallado debió haber sido un trabajo muy meticuloso, ¿me entienden? Ahora, ¿cómo lo han hecho si ellos no conocían el bronce? ¿Me entiendes? Entonces, ni el hierro tampoco. Bueno, eso también es algo increíble, ¿no? Tal vez habrán utilizado otras piedras, golpeando la piedra con otra piedra pequeña para poder tallarlo de esta manera, ¿no? Frotándolo con arena, no sé, un trabajo meticuloso, un trabajo arduo, un trabajo muy difícil para poder llevar a cabo este tipo de, ¿no? de manifestación cultural. Acá tenemos, por ejemplo, las 4 litoesculturas más importantes, ¿no? Acá tenemos al obelisco Tello, ¿ya? Acá tenemos a la cabeza clava, acá tenemos a la estela de Raimondi. Esta estela era una roca plana con la imagen de una divinidad, de un enano con 2 báculos y con una corona de plumas. Y luego tenemos acá el anzón monolítico, ¿no? El dios de la sonrisa. Hablando de la estela de Raimondi, mira, la estela de Raimondi, ese dios jaguar, va a ser representado de manera antropomorfa. O sea que el dios jaguar va a adquirir la forma humana. Pero ¿por qué te digo que sigue siendo el dios jaguar? Porque su rostro aún se siguen apreciando los colmillos. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa de locos. Ahora mira, este dios jaguar que está en la estela de Raimondi, aparte de adquirir la forma humana, posee, mira, 2 báculos, como si fuesen 2 varas o 2 cetros, hacia ambas manos. Ese es el símbolo del poder de la dualidad, señores. Arriba, abajo, hembra, él tenía los 2 poderes. También vas a tener, mira, es una cosa de locos, ¿ah? Su correa de él era una correa hecha de serpientes, con las cabezas de serpientes a ambos lados de la cintura. Tiene un tocado, ¿me entiendes? ¿Qué es el tocado? El tocado es esto de acá. Tocado de serpientes o de plumas, también le pueden, en algunos textos aparece así, ¿no? Es una especie de corona, ¿no? Una gran corona. Este es un enano con rostro de jaguar, con báculos y con una corona. Esa es la estela de Raimond. Pero este enano tiene doble cara, porque cuando tú analizas, hay un rostro hacia abajo y otro rostro hacia arriba. Esto simboliza la dualidad del mundo andino, ¿no? Bueno, así como representaban al jaguar en su litoescultura, obviamente, también lo van a representar, pues, en lo que va a ser, pues, ¿cómo se llama? Su cerámica, ¿no? La cerámica chavín. El rasgo característico es el color negro, el color oscuro. Trataban de imitar el color de la roca y de la piedra, pues, ¿no? Y mira que la decoración incisa, ¿qué quiere decir? Que, bueno, son como líneas, ¿no? Son como líneas, es como un dibujo hecho sobre la cerámica, sobre la arcilla, ¿no? Y tiene diseños en relieve, quiere decir que estas incisiones se levantan, ¿no? Como una protuberancia, ¿no? Y obviamente, pues acá tenemos la imagen del jaguar, ¿no? Con sus colmillos a los costados, ¿no? También tenemos que acá están las serpientes en esta parte de la cerámica. Profesor, Dime. yo tengo acá yo tengo una piscina chiquita que de Chavín donde hay una serpiente y arriba hay un jaguar y más arriba hay un cóndor. Claro, eso es ¿cómo lo tienes? Como una decoración, una cerámica. No, como una piecita chiquita. Ah, ya, bacán, bacán, chévere. Traten, ¿no? Siempre cuando hagan sus viajes al interior del país, traten siempre de llevarse algunos recuerditos, ¿no? Cerámicas, textiles, ¿no? Siempre es bueno tener parte de nuestra cultura en nuestras casas también. Bacán. Bueno, entonces acá también, Profe, mira, ¿no? profe, Dígame. ¿todo lo que te he enseñado va a estar en la plataforma? ¿Sacarle copia o cómo copiarlo? No, le voy a dar mi número, voy a dejar mi número en la caja de comentarios. Voy a dejar mi número ahorita, lo copian ustedes, me mandan un mensaje y yo les envío esto, ¿ya? Y la persona que lo tiene, compártalo, pues, porque lo que pasa es que no puede, el PowerPoint no lo puedo dejar en la plataforma porque pesa mucho, pero sí se los puedo pasar a ustedes por el WhatsApp, ¿ok? En la Ya. plataforma, sí, lo que va a estar colgado va a ser el video, porque esta clase se está grabando, entonces, ahorita apenas termina todo, voy a tratar de hacer esa situación, ¿ya? Para que se pueda grabar. Bueno, ya, continuamos porque se nos va el tiempo, ¿ok? Entonces, bien.
Acá están pues no las muestras de la cerámica Chavín y aquí están esas dos sustancias que los sacerdotes utilizaban para entrar en trance, ¿no? Se drogaban con estas sustancias y entraban a los templos a realizar sus rituales, ¿no? Este es el cactus del San Pedro y esta es la hoja de ayahuasca. Ahora vamos rápidamente con el periodo formativo superior. Ya, o sea, con este periodo ya se cierra todo este ciclo de desarrollo, pues, ¿no? Ya se cierra todo este ciclo de desarrollo y acá van a aparecer las llamadas culturas puente. ¿Qué son las culturas puente? Después de Chavín va a haber un periodo en el cual la cultura Chavín va a entrar en decadencia y van a surgir culturas en algunas partes del Perú que lo que van a hacer es trasladar el conocimiento de Chavín hacia los siguientes periodos. Por ejemplo, entre Chavín y Vicus hay un Vicus también. Ahora, ¿Vicus dónde queda? En Piura. Entre Chavín y la cultura mochica está la cultura Salinaro-Gallinazo. La Salinaro-Gallinazo trasladó todos los conocimientos de Chavín a Mochica. Entre Chavín y Nazca está la cultura Paracas-Cavernas. Paracas-Cavernas trasladó todos los logros de Chavín a lo que va a ser Nazca. Y está la cultura Pucará en el altiplano peruano. La cultura Pucará trasladará todo lo que hizo Chavín a la siguiente cultura, que es la cultura Tiahuanaco. En el formativo final, o superior también se le llama, hay una transición de un periodo al siguiente periodo, ¿ok? Bien. Las culturas más importantes son la cultura Vicus, donde ya hay un trabajo de cerámica escultórica bien elaborada, hay un trabajo de orfebrería también bien elaborado. Característica de la cultura Vicus, las tumbas en forma de bota. Acá saben lo que hacían, a los muertos los van a incinerar, los van a envolver en mantas y ¡plá! Los van a colocar en estas construcciones. ¿Ok? La cultura Pucará, esta se encuentra en el altiplano, o sea, alrededor del lago Titicaca, en la parte sur andino del Perú, en la meseta del Collao. ¿Qué se hacían acá? Bueno, también se hacían estelas, también se hacían monolitos, al igual que en Chavín, ¿no? Con la imagen de un ser, ya que en este caso sería pues el guerrero de Pucará o degollador de Pucará. Estaba de moda en ese entonces cortar la cabeza, ¿ya? Luego tenemos a la cultura salinar dentro del formativo superior o final. Esta cultura se va a desarrollar en lo que serían pues, ¿no? los departamentos de Trujillo y Ancash, justo en el territorio en donde más adelante aparecerá la cultura mochica, ¿no? ¿Ok? Y mira, aquí ya se están desarrollando también, pues, ¿no? Cerámica escultórica y también se está desarrollando, pues, esto de acá que es la orfebrería, ¿no? Acá hay una nariguera para colgar en la nariz. Se parece bastante a lo que más adelante en la cultura mochica se va a desarrollar, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, al señor de Zipán y toda su muestra de orfebrería y de joyas, esa orfebrería y joyas tendría su antecedente acá, en la cultura salinar. La cultura salinar también recibe la denominación de cultura gallinazo, salinar o gallinazo. Bueno, luego tendríamos ¿no? la cultura Paracas. Ya, no me va a alcanzar el tiempo para desarrollar esta cultura, pero la próxima semana, ¿no? Cuando empalmemos, o sea, la próxima semana nos va a tocar historia universal, ¿no? Tema de historia universal. Pero cuando regresemos al tema de historia del Perú, ahí voy a empalmar con esto de la cultura Paracas, ¿ok? Como para que no haya, pues, ¿no? ningún inconveniente, ¿ok? Y podamos seguir el desarrollo normal. ¿Alguna pregunta antes de que me retire, por favor? ¿Alguna pregunta? Ya quedan apenas un minuto nada más. ¿Alguna preguntita? Okay. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Creo que lo he explicado de la mejor manera posible, ¿sí? Sí. Ya, perfecto, perfecto. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Todos se entendieron? Ya, muy bien, listo. Voy a dejar de compartir. Profe, el Ahora número de nos WhatsApp, despedimos, ¿cuál ¿ya? es? Acá le voy a dar mi número. Entren al chat. ¿Ya? Ahí está. ¿Okay? Profesor, ¿ese es un número de DNI? Bueno, chicos. ¿Cómo va a ser mi número de DNI, hijo? Es mi número de teléfono. Es un igualito. Ya nos vemos, chicos. Cuídense. Cuídense. Todavía, no está copiando. Del número de WhatsApp, ¿cierto? Sí. Apúrense.